Seguimos con el estudio de la doctrina del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal y ahora nos toca ver el último o la última de las características que hemos mencionado. Si recuerdan, mencionamos tres características. La primera es el bautismo subsecuente del Espíritu. La segunda es la evidencia, que son las lenguas del bautismo. Y la tercera característica es la doctrina de condiciones, se le llama, o requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eh, bueno, realmente este es el punto más controversial de todos en esta doctrina pentecostal. Eh, se, se, se afirma que para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es esa plena recepción del Espíritu, pues hay que llenar ciertos requisitos. No es así nomás. De nuevo, hay una base bíblica para pedirlo y se enumeran una serie de requisitos y algunos de los autores pentecostales hacen un listado de requisitos y voy a usar algunos de esas listas para ilustrar la cosa. ¿Qué base se usa? Bueno, hay textos bíblicos que se usan. En Lucas 11:13, por ejemplo, es aquel pasaje famoso en donde Jesús está hablando de si alguien, qué padre le va a dar una piedra si el hijo le pide un pan, o una serpiente si el hijo le pide un pescado. ¿Cuánto más vuestro Padre, no? Eh, y en Lucas se dice, en Mateo, en el Sermón del Monte, se dice que cuanto más vuestro Padre dará buenas dádivas o buenas cosas. Pero en Lucas dice cuanto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se los piden. Entonces ahí está el requisito, hay que pedirlo, pues. Hay que pedirlo. Entonces ahí viene el tema de la oración. Otro texto es Gálatas 3. Gálatas 3 del 1 al 5. Es un pasaje que habla de recibir el Espíritu Santo por la fe. Pero entonces se habla de fe, pero se habla de más fe. Es decir, como que hay una dosis mayor de fe para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay un texto en Hechos 5, versículo 32, que habla de un testimonio de lo que está sucediendo. Los testigos, incluyendo el Espíritu Santo, son testigos de lo que está pasando ahí con el crecimiento de la iglesia. Y ahí se dice que el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Entonces la obediencia aparece como un requisito. ¡Wow! Ese requisito sí está complicado, ¿no? ¿Cuándo tiene uno suficiente obediencia como para merecer el bautismo del Espíritu? Es un tema muy difícil, bastante complicado. Pero hay otros textos que se usan, por ejemplo, Hechos 1 y el inicio de Hechos 2. Ahí se habla de obediencia específica a un mandato que Jesús dio, de que se quedaran este, eh, allí y los discípulos se quedaron, estaban en el aposento alto, se quedaron, obedecieron, digamos. Luego habla de unanimidad, porque estaban unánimes juntos allí. Entonces es una cuestión comunitaria de unidad, otro requisito. Y luego la oración, persistían en la oración. Entonces se dice, los intérpretes pentecostales, que la oración en el aposento alto, en Hechos 1, era para pedir el Espíritu. Eso era lo que estaban orando. El texto no dice qué es lo que estaban orando, pero se interpreta que así es. Eh, y luego, si uno usa el texto de Hechos 2:38 que ya mencionamos sobre la secuencia de eventos, eh, primero hay que arrepentirse, luego hay que bautizarse en agua y después recibe el Espíritu. Entonces, ahí están otros requisitos que se usan. Bueno, eh, hay un concepto de fe que entra en juego aquí. Da la impresión de que hay como dos clases de fe. Una fe que se dirige a Cristo para salvación y otra fe que se dirige al Espíritu Santo para poder y consagración. Y parece que por ahí va la cosa más difícil de discernir.
porque eh, como que la Biblia no nos habla tanto de dos clases de fe o dos conceptos de fe. Eh, la fe que uno encuentra en el Nuevo Testamento es sencilla. Eh, en el movimiento pentecostal como que se hace más compleja, eh, más cosas, ¿no? El Nuevo Testamento dice, la fe dice, no tengo nada, todo es obra de Dios. Esta fe otra parece que uno merece algo, que uno hace algo, eh, paga, como que paga un precio. Eh, la fe sencilla del Nuevo Testamento deja todo esfuerzo humano. Esta fe pentecostal para el bautismo parece requerir un gran esfuerzo humano. Eso provoca problemas en la fe de los creyentes ahí. La fe sencilla del Nuevo Testamento confiesa fallas y desobediencia. Eh, esta otra fe puede producir jactancia, un cierto orgullo. El bautizado y el no bautizado, ya lo logré, ya alcancé un estatus, es peligroso. Eh, la fe sencilla del Nuevo Testamento es humilde, reconoce sus límites. Los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. Se dan cuenta de que no tienen. Pero no es cuestión de medida de fe. La fe no es algo que se va dando por porciones, digamos. ¿Es fe o no es fe? Esta otra fe casi requiere la perfección. Por eso es que uno encuentra en el movimiento pentecostal, está en todas las iglesias, pero mayormente en el movimiento pentecostal, ese fenómeno de creyentes caídos, creyentes que no lo logran. Entonces se desaniman y se decepcionan o se rinden porque como que hay mucho que hacer, mucho que hacer. No es un descanso y una dependencia. Pero bueno, con esto completamos el estudio del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal. Espero que haya sido de ayuda y que nos ayude a entenderlo, más que todo, a entenderlo.